Buenos días a todos. Me presento, Marcialetti Gabriel es mi nombre, presidente de la Regional Guaminí-Carué. Tengo el gusto de presentar a Marcos Yanicari, un amigo. Así que, bueno, Marcos, ya la mayoría lo conocen, ingeniero agrónomo, doctor de la Facultad de Ciencias Exactas en el área de Ciencias Biológicas de La Plata. Bueno, actualmente trabaja en la Estación Experimental Agropecuaria Barrow y, bueno, va a alargar su disertación. Le pido que apaguen los celulares, por favor, y después va a haber un espacio de preguntas. Así que anoten y después vamos preguntando. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación a presidir y, bueno, y a ustedes que han estado aquí. Voy a hablar de resistencia, el tema que me han propuesto, principalmente porque, bueno, trabajo en parte en resistencia, pero desde la generalidad de cuestiones de qué debemos conocer acerca de la resistencia. Y cada vez que se genera un caso de resistencia surgen un montón de preguntas que tratamos de responder. Algunas cuestiones quizá porque tienen que ser respuestas quizá por inquietud del investigador, porque quiere publicar el caso de resistencia y demás, y otras cosas que siempre tienen un impacto en el manejo, y por lo tanto en ese conjunto de preguntas surgen algunas de las que les he presentado aquí, y que vamos a tratar de ir conversándolas a lo largo de estos minutos. Simplemente va a ser algunas cosas generales y otras quizá más específicas para tratar de generar un espacio de intercambio donde me gustaría que participen varios de ustedes. ¿Cómo se genera la resistencia? De algunas cosas que ya lo sabíamos de hace mucho y otras cosas que están en discusión desde hace algunos años nada más. ¿Qué factores favorecen la evolución de la resistencia? También cuestiones que ya las conocíamos, pero ahora sabemos cuáles son más importantes y quizá cuáles no son tan trascendentes. ¿Por qué la maleza sobrevive a un herbicida? Una pregunta que nos hacemos siempre que aparece un caso de resistencia. ¿Por qué sobrevive? ¿Por qué una vive? ¿Por qué la otra muere? ¿Qué tipo de resistencia es más difícil de manejar? Esto es algo de lo que estamos tratando de lidiar con los últimos casos de resistencia, y cómo manejar y prevenir la resistencia a herbicidas, que es una pregunta que vamos a tratar de ir respondiéndola a partir de la evaluación de los mecanismos de resistencia. Bueno, ¿cómo se genera la resistencia? Y ya creo que la mayoría de ustedes ha escuchado hablar de resistencia, y la resistencia es la capacidad heredable de la planta de sobrevivir y reproducirse luego de aplicar una dosis normalmente letal del herbicida. Esa es la definición de resistencia. Lo cierto es que a campo la resistencia es un proceso de selección. Nosotros vamos aplicando año tras año un herbicida y vamos seleccionando a aquellos individuos que tienen genes que les permiten sobrevivir al herbicida. Aquí tenemos un caso de raigras, donde vemos plantas que han sido controladas y plantas que no han sido controladas del mismo tamaño, y esto es dentro de esos primeros indicios de resistencia. Plantas del mismo tamaño, una controlada, otra sin controlar, son los primeros indicios que nos permiten seguir a un caso de resistencia. Estas plantas que sobreviven son las selectas, que son las que en muchos casos van a intercambiar información genética cuando lleguen a la floración, en caso de que sean alógamas, y son las que van a dar descendencia y van a contribuir al banco de semillas del próximo año. Por lo tanto, este proceso de selección nos lleva a seleccionar estos individuos que tienen genes que les permiten sobrevivir a determinado herbicida. Eso era lo que conocíamos y lo que sabemos, y ya desde hace años, y sabemos que si aplicamos un herbicida y seleccionamos alguna maleza, esta maleza es este individuo es el que va a dar descendencia. Cuando da descendencia, al año siguiente comienza a incrementarse de forma exponencial la frecuencia de plantas resistentes hasta que el problema se hace visible. Generalmente decimos que cuando la frecuencia de plantas resistentes alcanza el 2%, el productor y el asesor ya lo puede detectar a campo y ya puede reconocerlo como un problema. Sin embargo, ya cuando alcanza el 2%, quizá al año que viene el avance de la resistencia sea tan importante que
tenga que diseñar una estrategia específica en ese sentido. Entonces, en ese proceso de selección hacemos que cierta curva de dosis respuesta que encontramos en una planta susceptible, de repente comience a correrse en este sentido, en un proceso de evolución, y por lo tanto, para alcanzar un determinado nivel de control o de supervivencia, tenemos que incrementar la dosis desde este punto hasta este punto. Esto es una curva de dosis-respuesta en Bromus, que recientemente lo hemos comunicado en la alerta de la REM. Estamos trabajando para poder publicarlo una vez que conozcamos el mecanismo de resistencia, pero la importancia que tiene el alerta en este caso es tratar de comunicar y saber tanto los asesores como los productores que hay problemas de resistencia en determinada especie. Entonces, cada uno tenga el ojo preparado para ver en su lote si hay algún escape. Todos los años que nos podamos adelantar en la detección de resistencia son años que nos va a facilitar el manejo, años que seguramente el costo que tenga la resistencia va a poder ser revertido. Lo vemos a los avances en este sentido. Entonces, en este punto sabemos que la resistencia es un proceso de selección. Las plantas resistentes se encontraban generalmente en una frecuencia de 1 en 1 millón, 1 en 10 millones o 1 en 100 millones. En esa tasa de frecuencia relativamente baja, nosotros vamos seleccionando. Este trabajo resulta muy interesante porque ha permitido confirmar esta teoría que les estoy comentando. Esta es una planta de Alopeculus que fue colectada en el año 1880 y que encontraron que presenta una mutación que la hace resistente a graminicidas. Unos casi 150 años antes de que aparezcan los graminicidas ya había plantas resistentes. Esto nos permite confirmar eso. La resistencia está, son mutaciones naturales que se encuentran y que nosotros las vamos seleccionando. Estos investigadores estudiaron un montón de especímenes herborizados desde el año 1800 al 1970 y pico, y de todos esos especímenes herborizados encontraron uno que resultaba ser resistente. Termina confirmando esto. Sin embargo, hace unos años, este trabajo está publicado en el año 2017, hace unos años se está discutiendo de estos aspectos. Plantas que reciben determinada dosis de herbicida y se encuentran en un estado como este, donde han sufrido un gran estrés y probablemente continúe su ciclo dejando descendencia. El herbicida le genera semejante estrés en tal condición que puede hacer que ciertos genes comiencen a expresarse. Eso es lo que conocemos como epigenética, cuestiones que están por encima de la genética, y es algo de lo que se está discutiendo en torno a la resistencia a herbicidas. De alguna manera, el estrés que le generamos por la aplicación del herbicida, no terminamos matando completamente la planta, pero ese estrés genera algunos cambios a nivel del ADN, no cambios en la secuencia del ADN, sino cambios en las histonas o en el nivel de metilación, que son dos aspectos que hacen que ciertos genes se expresen o se encuentren reprimidos. Entonces, en tales condiciones, quizá la descendencia de esta planta pueda tener una sensibilidad menor al herbicida que esta planta que le dio origen a esa semilla. Se los presento así, quizá en el término de preguntas podemos conversar más en este sentido. ¿Qué factores favorecen la evolución? Todas estas cuestiones las conocemos y algunas resultan intuitivas. Si hablamos de la maleza, el tamaño de la población. No por nada apareció la resistencia a glifosato en algún momento en Raigras, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en lugares donde teníamos un Raigras naturalizado en una densidad como la que vemos en la foto. Entonces es más fácil encontrar aquí una planta en 1 millón que quizá en otros ambientes donde el Raigras se encuentra menos adaptado. La frecuencia de plantas resistentes, eso también es un punto. No es lo mismo que se encuentre una mutación, una en 1 millón, que una en 1000 millones. La capacidad de las plantas de intercambiar información genética al momento de la floración, la posibilidad de cruzarse y de que esos genes de resistencia se vayan acumulando es otro de los factores que contribuye, y lógicamente la dispersión de las semillas, la longevidad
en el banco de semillas del suelo, todo contribuye a que la resistencia vaya teniendo una dinámica particular. Y después hay algunas cuestiones relacionadas al herbicida. Sabemos que ciertos herbicidas, ciertos modos de acción, tienen más chances de generar resistencia que otros. Se hablaba de glifosato, que era de esos grupos que menos chances de generar resistencia tenía. Si hablamos en términos generales, los herbicidas que resultan totales o de amplio espectro generan resistencia con más dificultad que aquellos que resultan ser selectivos, porque generalmente encontramos plantas que sobreviven a determinados herbicidas o el espectro de control resulta ser estrecho, entonces esas malezas se pueden adaptar a sobrevivir como puede pasar con cualquiera de otras que sobreviven ya de ese herbicida. Es importante conocer el comportamiento de los herbicidas en las plantas. Sabemos que el glifosato se metaboliza relativamente poco dentro de la planta, sin embargo hay otros herbicidas como graminicidas y demás donde el metabolismo es más común, entonces tienen más chances de generar resistencia. La residualidad es un punto crítico también dentro de los herbicidas y lo vamos a hablar en un ratito, pero la residualidad tiene varios efectos sobre la población de maleza y es uno de los puntos claves. Herbicida más residual, más chances de generar resistencia. Y aspectos de manejo, como siempre, aquí falta la rotación de herbicidas, pero por una cuestión particular que vamos a hablar más adelante. En términos de dosis, yo creo que nadie ahora aplicaría una dosis subrecomendada de forma consciente, pero muchas veces de forma inconsciente, por aguas duras o por alguna otra cuestión, está aplicando dosis subrecomendadas y estamos seleccionando en ese sentido. Como siempre, las estrategias de control y de manejo, cuando se van entrelazando, favorecen a disminuir esa evolución de la resistencia. De estos aspectos me quedo con la dosis, que es un punto del que quisiera mencionarles en particular, y con la residualidad de herbicidas. Sabemos que los herbicidas residuales en la solución del suelo tienen un comportamiento a lo largo del tiempo de este tipo. La concentración va disminuyendo a medida que pasa el tiempo. Y hay una concentración umbral sobre la cual, si está por encima de esa concentración, es capaz de controlar las malezas. Y sabemos que todos estos herbicidas residuales son efectivos siempre y cuando el proceso de germinación se haya desencadenado. Si la semilla se encuentra en dormición, si no se han dado las condiciones de humedad, de temperatura para que se desencadene la germinación, el herbicida no tiene ningún efecto sobre la semilla. Entonces es un punto importante. Si nosotros estamos en esta concentración de herbicidas y se ha desencadenado la germinación, vamos a estar controlando bien a esa maleza. Ahora, si alguna semilla ha tenido dormición, o bien no ha llovido, o ha ocurrido algún otro imprevisto que hace que las semillas comiencen a germinar cuando la concentración está en este nivel, esa población va a estar sometida a una dosis subrecomendada. Y ese punto es muy importante. Cada vez que usamos un residual, tenemos que considerar qué pasa con la cola de emergencias que son sometidas a dosis quizás subrecomendadas de residual. Y es importante manejarlo. Es importante el solapamiento en estos casos porque esos escapes son los que pueden llevar a acarrear resistencia a medida que pasa el tiempo. Como les decía, ¿por qué sobrevive la maleza a un herbicida? Y sabemos que la mayoría de los herbicidas, no todos, pero la mayoría de los herbicidas inhiben determinada enzima que llamamos blanco. Y la inhiben de esta forma, o al menos esta es una de las teorías, que inhiben de forma de llave cerradura. Una vez que el herbicida se une a la enzima, ya la enzima queda inactiva y por lo tanto determinado proceso fisiológico, determinada reacción no ocurre y la planta en última instancia llega a morir porque requiere de esa ruta metabólica activa. Cuando nosotros aplicamos un herbicida, la planta tiene distintas maneras de defenderse. Una de las maneras de defenderse es afectando el target site, lo que llamamos, o la enzima blanco, se modifica en la planta y hace que ya no tenga afinidad por el herbicida. Esa es una alternativa de la cual les vamos a hablar. U otras alternativas son aquellos mecanismos que llamamos no target site, en los cuales la planta modifica el herbicida y por lo tanto el herbicida ya no tiene afinidad. Dentro del primer grupo, esos llamados target site,
encontramos esas mutaciones puntuales que hacen que el herbicida no pueda acoplarse con la enzima y por lo tanto herbicidas del mismo modo de acción o muchas veces más que nada el modo de acción asociados a la familia no tienen afinidad por la enzima y por lo tanto la planta sobrevive por esa mutación puntual. En el caso de mutaciones puntuales, en el sur de la provincia de Buenos Aires, en Rairás, hemos encontrado un par de mutaciones. Aquí le presento esta mutación en particular, que es sobre el gen que codifica la ACCasa. La ACCasa es el blanco de acción de los graminicidas que conocemos como FOPS, DIMS y DEN. Esta mutación en particular le da insensibilidad a estos 3 grupos de graminicidas. Fíjense, la población resistente, incluso incrementando la dosis, es poco lo que mejoramos en el control. Estos niveles de resistencia en general, generados por una mutación puntual, son relativamente altos y son difíciles de manejar con la misma familia de herbicidas o dentro del mismo modo de acción. Sin embargo, también hay otros mecanismos de resistencia en los cuales el target site resulta ser susceptible, pero la planta modifica su expresión, lo que hace es generar mayor cantidad de target site o de enzima blanco y por lo tanto necesitamos incrementar la dosis de herbicida en este sentido. Y esto lo hemos encontrado en Rairás del sur de la provincia de Buenos Aires, resistente a glifosato, donde vemos cuál sería el nivel normal del target site, la expresión normal de target site en plantas susceptibles y en plantas resistentes tienen mayor cantidad de target site. Alrededor de 10 a 15 veces, que hace que tengamos que incrementar la dosis para poder alcanzar el mismo nivel de control. Cuando tenemos casos de resistencia de este tipo de sitio activo o target site, lo primero que tenemos que hacer es dejar de usar el herbicida en cuestión, al menos en esa población. Es uno de los puntos importantes. Cambiar de modo de acción, porque probablemente con otro modo de acción tengamos buenos resultados. Mezclar herbicidas de diferentes modos de acción, este es un punto en el cual hay cierta discusión. Sabemos que la mezcla de herbicidas contribuyen a manejar la resistencia, a retrasar la resistencia. Y hay 2 planteos en lo que corresponde a la mezcla de herbicidas. Hay investigadores que sostienen que si nosotros tenemos resistencia a glifosato, no tenemos que mezclar herbicidas que incluyen en la mezcla glifosato. Y hay quienes sostenemos que, pese a que la maleza sea resistente a glifosato, la incorporación de glifosato en la mezcla lleva a un mejor control. Eso lo hemos visto en Rairás, en el cual la mezcla de glifosato con graminicida es más eficaz que el graminicida solo. Tendremos que verlo a ver en qué grado puede ser extrapolable a otros casos. Alternativas de manejo no química siempre es un punto interesante para tener en cuenta y algo de lo que voy a hablar en un ratito. Todo esto era lo que hablábamos respecto a target site. Target site es uno de los casos de los mecanismos de resistencia que más se estudia, pero que quizá el manejo resulta ser sencillo porque cambiando de herbicida podemos tener buenos resultados. El problema está con los no target site. Estos mecanismos de resistencia no target site son en los cuales la planta modifica el herbicida por distintos procesos, ya sea por degradación o por conjugación, une al herbicida en una reacción química, lo une con algún aminoácido o algún azúcar y ya cambia la estructura del herbicida y por lo tanto deja de tener ese acople llave-cerradura con la enzima blanco. Estos tipos de resistencia resultan ser muy comunes. En el caso de Rairás los encontramos con mucha frecuencia. Fíjense, estos son niveles de resistencia, vamos a hablar algunos detalles más de este cuadrito. Este es el nivel de control que alcanzamos en Rairás con pinoxadén para distintas poblaciones, alrededor de 80 poblaciones que hemos colectado con el ingeniero Ramón Gigón a lo largo de 3 años, en las cuales las evaluamos cómo era su comportamiento respecto a pinoxadén y cómo era el comportamiento, el control respecto a iodosulfurón, mesosulfurón. Encontramos que en la mayoría de los casos las poblaciones que son insensibles a un graminicida también son insensibles a otro herbicida de distinto modo de acción.
O sea, las poblaciones que son difíciles de manejar tanto con un inhibidor de la CCasa como con un inhibidor de la ALS, como es el iodo sulfurón mesosulfurón. Y justamente todos los puntitos que ven en rojo son los que hemos detectado mecanismos de detoxificación. La planta degrada el herbicida. Y en estos casos vemos que son los más frecuentes respecto a los que hemos detectado mutaciones puntuales. Estos casos de resistencia, de degradación de herbicidas son los más difíciles de manejar. Y ahí estamos respondiendo a otra pregunta y seguramente es una de las cuestiones que vamos a tener que lidiar, no solo que estamos lidiando con raigras, pero que vamos a tener que lidiar con otras malezas que siguen en evolución en este sentido. Hay muchas poblaciones en las cuales resultaban ser sensibles a uno o a otro herbicida y las podíamos manejar. Nosotros estimamos generalmente que un nivel de control de 60% o más es un nivel de control comercial aceptable dentro de estos graminicidas. Todos estos graminicidas no solo requieren del efecto supresor sobre la maleza, sino también requieren de que el cultivo responda creciendo más y suprimiendo la maleza. Es el aporte que debe realizar el cultivo para ganarle a la maleza en este sentido. Solo en 2 casos hemos encontrado las mutaciones puntuales de las que hablaba. Y estos casos de resistencia, al igual que un Pac-Man va comiendo el herbicida, responde a la temperatura. Hemos encontrado que cuando las temperaturas, hacemos las pruebas en una temperatura media de 12 grados, el nivel de control es mucho mejor que cuando la temperatura media es de 10 grados más. La actividad de estas enzimas que degradan herbicidas es mucho mayor y por lo tanto los resultados en el control para todos estos graminicidas es bastante menor. Cuanto mayor es la temperatura, el nivel de control es menor. Este es un punto a tenerlo en cuenta. ¿Cómo? Este es el tipo de resistencia que es más difícil de manejar. Ya hace unos tiempos que se está hablando de esto. La resistencia a herbicidas asociada a la detoxificación tiene muchas complicaciones para el manejo, porque ya aquí no resolvemos el problema cambiando de herbicida. Incluso podemos cambiar de herbicida con herbicidas que nunca los hemos usado y encontrar que la capacidad, el nivel de control es relativamente bajo. ¿Por qué? Porque otorgan resistencia cruzada. Y este es uno de los puntos en los que en tema raigras más estamos trabajando allí en el sur de la provincia de Buenos Aires. ¿Cuándo podemos sospechar de estos casos de resistencia por detoxificación? Cuando hemos hecho las cosas bien. Hemos rotado herbicidas como veníamos diciendo año tras año. Hay que rotar herbicidas. Un año usamos una LS, otro año usamos una CCasa. Y esa rotación de herbicidas, hemos hecho las cosas bien e igual tenemos resistencia. ¿Por qué? Porque estamos seleccionando el mismo mecanismo. El mecanismo que es capaz de detoxificar estos herbicidas. Y estos mecanismos de detoxificación son poco específicos, prácticamente degradan a muchos herbicidas. Así como el trigo es capaz de detoxificar iodo sulfurón, pinoxadén, piroxulam, también la maleza se ha adaptado en ese sentido. Es capaz de detoxificar todos estos herbicidas. Entonces, herbicidas que muestran selectividad en cultivos relacionados a la maleza son los que más chances tienen de detoxificarse también en el mismo sentido. Las aplicaciones tempranas, si nosotros vamos con malezas relativamente pequeñas y aplicamos una dosis recomendada, si tenemos un rango dentro del nivel superior del rango, los resultados de control son mejores, porque saturamos a ese nivel de degradación con alta cantidad de herbicidas y no da abasto para poder degradarlo, y por lo tanto podemos mejorar el control en ese punto. La dosis alta, estos herbicidas responden a las dosis, a diferencia de los que les mostraba hoy con Cletodim y con los casos Target Site, donde por más de que incrementábamos la dosis, el nivel de control prácticamente se planchaba. En estos casos, si nosotros incrementamos la dosis, vemos que la curva continúa cayendo. El control depende del ambiente. Si las condiciones ambientales vienen de alta temperatura, el nivel de detoxificación va a ser mejor y por lo tanto los niveles de control van a caer.
y los escapes son difícilmente controlados. Este es un punto más que importante, porque si nosotros fallamos en la aplicación de los post emergentes, con cualquier otro post emergente que vayamos, los resultados de control no van a ser buenos. Así que si hemos fallado, tratemos de reconfigurar la estrategia. Es difícil en ese punto, pero no sigamos gastando dinero en ese lote, porque lo más probable es que en el caso de Regras sobreviva también a cualquier otro post emergente. ¿Qué aprendimos en estos casos de Regras, de resistencia? Que el control químico es una valiosa herramienta, chocolate por la noticia, pero sabemos que cuando las situaciones están como en el caso de la foto, las pérdidas en trigo las hemos cuantificado en un 30% y las pérdidas en cebada alrededor de un 48%, 50%. El Regras comparte durante más parte del ciclo, más tiempo del ciclo con el ciclo de la cebada, y por lo tanto los efectos sobre la cebada son mayores. Hemos encontrado que si perdemos herramientas químicas, la posibilidad de manejar las poblaciones es más difícil, y por lo tanto lo vemos reflejado en el rendimiento que logramos. Pero también hemos aprendido que los métodos no químicos son una valiosa herramienta, y la posibilidad de ir combinando distintas estrategias, desde cultivo de cobertura, que he visto que hay varios talleres en este sentido, retrasar la fecha de siembra. Sabemos que es más fácil manejar las malezas en barbecho que en post-emergencia. El ajuste de la densidad de siembra, hemos trabajado bastante en incrementar la densidad de siembra en los manchones de Regras o de malezas problema, como una alternativa para favorecer el cultivo en detrimento de la maleza. Ajuste de la fertilización nitrogenada, este es un punto clave, puesto que tenemos algún resultado hasta el momento que resulta ser interesante, en el momento adecuado que debemos aplicar el nitrógeno para favorecer el cultivo y no a la maleza. Muchas veces en el término de Regras es preferible aplicarlo temprano, cuando ya el trigo está en 2 o 3 hojas, la capacidad de absorber el trigo la vemos favorecida, la capacidad de absorber nitrógeno, a diferencia de lo que pasa con Regras. Si el Regras ya está establecido y nos vamos a macollaje y realizamos una fertilización nitrogenada en ese punto, la mayoría del nitrógeno se lo lleva el Regras y el Regras prácticamente se vuelve incontrolable. Nuestros resultados indican que es preferible el no fertilizar antes que fertilizar mal, que fertilizar tarde. La disposición espacial, sentido de siembra, algo que se está discutiendo, pero bueno, son cuestiones que todas en poco contribuyen a manejar la resistencia. Ninguno de nosotros manejaría un caso de... Ninguno de nosotros que sufre gripe o neumonía o alguna de esas enfermedades simplemente tomaría antibióticos y seguiría haciendo vida normal. Sabemos que hay que contribuir con distintos aspectos para favorecer al químico que controle la enfermedad. Y algo parecido puede ser lo que podemos extrapolar a malezas. No solamente con herbicidas, tenemos que contribuir con distintos aspectos justamente para favorecer el cultivo en detrimento de la maleza. Y siempre les muestro esto, varios de los que han estado en alguna charla anterior lo han visto. En el caso de Regras, en el sur de la provincia de Buenos Aires, Regras resistente a glifosato, hemos encontrado penalidades a la resistencia al glifosato. ¿Qué quiere decir con esto? El mecanismo de resistencia que le otorga resistencia a glifosato, hace que tenga cierta penalidad para la planta. La planta crece menos porque es resistente a glifosato. Ese desbalance que tiene en la ruta metabólica por producir mayor cantidad de la enzima blanco hace que la planta crezca menos en producción de biomasa y crezca menos en producción de semilla, un 40% menos de semilla. Por lo tanto, si dejamos de utilizar glifosato en tales condiciones, y nosotros lo hicimos en la chacra de Barrow, donde teníamos una población resistente a glifosato, una población de Regras, y sobre esta población de Regras implantamos una pastura. En el año 2015 la pastura estaba así, al final del 2015 veíamos que había bastante Regras, en el año 2016 ya teníamos menos Regras, no habíamos aplicado glifosato, pero luego de 2 años, cuando aplicamos glifosato, nos encontramos que en las parcelas donde estaba la pastura, el nivel de control era muy bueno, y en las parcelas donde hemos seguido con la misma práctica de aplicar glifosato y clethodim, en tales condiciones seguíamos teniendo resistencia. La rotación
agrícola, ganadera, la rotación de cultivos, todo contribuye a tratar de mantenernos en este rumbo. Tratar de mantener la población estabilizada. En tales condiciones, las plantas de raigras que había resultaban ser susceptibles a glifosato, porque aquellas que eran resistentes crecían menos y por lo tanto en una pastura consociada se veían desfavorecidas. Esto lo hemos visto en varios aspectos y ha sido una de las cuestiones más importantes que nos han permitido redirigir varias líneas de investigación. Los costos o las penalidades de la resistencia, como dice Martín Vilayub, no son universales, pero sí son muy frecuentes. Es importante tenerlo en cuenta. Si nosotros dejamos de aplicar el herbicida, que es el cual nos generó resistencia, y buscamos alguna estrategia, como pueden ser los cultivos de cobertura, como pueden ser varias estrategias no químicas que contribuyan a manejar la maleza, seguramente al término de 2 o 3 años podemos ir viendo que se va revirtiendo el sistema. Algunas consideraciones finales: disminuir la presión de selección, lo que hablamos siempre, tratar de disminuir y de evitar que esas plantas que sobrevivan lleguen a dar descendencia. Con lo que les decía de la epigenética, también disminuir la presión de selección, tratar de que cuando hacemos un control, que sea un buen control, que no queden plantas medio que están afectadas y que continúan adelante, porque eso puede llegar a contribuir a la resistencia. Los mecanismos de detoxificación, tenerlo en cuenta porque es uno de los mecanismos de resistencia más difíciles de manejar, donde no tenemos otras alternativas químicas que nos permiten manejarla. Entonces esa es la resistencia a la que le debemos temer. Y la combinación de prácticas de manejo y control que sin ninguna duda todos ustedes las conocen y saben que son necesarias. Todas aquellas estrategias que nos permiten manejar la resistencia también nos permiten prevenir la resistencia. Y ese es un punto importante. Por más de que no tengamos resistencia en nuestros lotes, tenemos que tener en cuenta cuáles son las estrategias que nos permiten manejar la resistencia, porque también van a contribuir a disminuir las chances de resistencia. Eso era todo lo que les quería presentar y bueno, estamos abiertos a preguntas. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Vayan levantando la mano y... Dentro digamos, de un manejo, hablando de raigras esto, ¿qué sugerirías vos como cultivo de cobertura, si has tenido alguna experiencia, que veo que la has tenido, qué sugerirías vos, cuáles son las mejores herramientas como cultivo de cobertura, cuáles son aquellas materiales como cultivo de cobertura más eficaces para combatir o disminuir la presión en un raigras? Muy interesante la pregunta, Javier, y es un factor que lo estamos teniendo en cuenta. Sabemos que las emergencias de raigras comienzan con las últimas lluvias allí del verano. Ahí comienzan las emergencias. Si en ese punto logramos ir ganándole con cobertura, las emergencias disminuyen. Si nosotros vamos aplicando, esto lo hemos estudiado bastante, si nosotros dejamos que la población de raigras cubra completamente el suelo, ya nuevas emergencias no vemos. Si nosotros vamos con glifosato y clethodim en tales condiciones, barremos esa cobertura y va a seguir naciendo. Eso nos indica que es necesario un cultivo de cobertura que sea rápido y que nos permita cubrir lo antes posible el suelo. En ese sentido, vemos que la avena sola no es una buena alternativa. La avena sola, una gramínea, tiene cobertura, pero entre plantas viene el raigras y encuentra su nicho. Es necesario incorporar vicia en tales condiciones. Vemos que la combinación de avena-vicia es una buena alternativa.
En tales condiciones también estamos trabajando con el tema de ryegrass tetraploide, otra alternativa. Tratar de ir combatiendo con las mismas herramientas que tiene el ryegrass resulta ser interesante. Sembrar ryegrass tetraploide en esas condiciones, generalmente el ryegrass tetraploide tiene mayor tasa de crecimiento y por lo tanto termina generándose lo que veíamos aquí. Las plantas susceptibles comienzan a cubrir y evitar... gracias. Comienzan a cubrir y inhibir nuevas emergencias. Estamos evaluando qué pasa con los cruzamientos. Sabemos que el ryegrass resistente es ryegrass diploide y que no se puede cruzar con el ryegrass tetraploide, o al menos los niveles de cruzamiento son bajísimos, de menos del 1%. Y a su vez, de la semilla que se forma, que es menos del 1% por esos cruzamientos, tienen bajísimo poder germinativo también. Así que estamos viendo en ese sentido de utilizar. La ploidía también es uno de los factores que juega o participa ahí en la generación de resistencia. Sabemos que materiales de mayor ploidía, tetraploides o hexaploides, como muchas veces pasa con avena fatua, tienen menos chances de generar resistencia que los diploides. ¿Por qué? Porque cuando la resistencia es target site, generalmente tienen copias susceptibles de la enzima que hace que mantengan diluida cualquier enzima resistente que pueda tener. Hay otros factores que contribuyen, pero bueno, ese es uno de los puntos. Así que lo que estamos teniendo como objetivo es eso, buscar buena cobertura relativamente rápida. Sabemos que por ahí la incorporación de avenavilla es una alternativa, pero la incorporación de ryegrass tetraploide puede ser algo más interesante en ese punto. Estamos combatiendo ryegrass con ryegrass, fuego con fuego. Bueno, ustedes tienen experiencia en eso y resulta ser interesante. Más allá de todo lo operativo que pueda atraer, el ryegrass para siembras aéreas te permite tener en bajo volumen alta cantidad de plantas por metro cuadrado, cosa que con otros cereales no ocurre, entonces con otras gramíneas. Entonces es una alternativa que la seguimos por eso. Hola. Te quería preguntar con respecto a ryegrass, si tenés cuantificado el incremento de la mezcla en tanque de glifosato con graminicida versus el graminicida solo. ¿Qué incremento tiene? En cuanto a control, mira, en cuanto a control, allí esa es una discusión que tenemos quizás con más del norte de la provincia de Buenos Aires, donde ellos recomendaban solamente graminicida. Nosotros vemos que la mezcla de glifosato con graminicida nos permite un control del 95%, 99%, eso tradicionalmente, por ahí algunos años baja un poquito, pero es lo que vemos. Y cuando usamos el graminicida solo, los niveles de control rondan, en el mejor de los casos, el 60%. Es un punto a considerar. Nosotros seguimos recomendando, pese a que la maleza es resistente al glifosato agregarle el graminicida. Y haciendo algunos estudios en particular donde evaluamos un metabolito que se llama shikimato, el metabolito shikimato aumenta cuando la planta es expuesta a glifosato. Nosotros aplicamos glifosato y se produce una reacción que hace que el shikimato aumente. El aumento ese de shikimato nos indica que el glifosato está actuando y eso lo podemos detectar a los 2 o 3 días de realizada la aplicación. Nosotros vemos que cuando la planta es resistente y aplicamos glifosato solo, el shikimato no aumenta. Ahora, cuando nosotros aplicamos glifosato con clethodim, el shikimato tiene un leve aumento. Entonces, en tales condiciones, al graminicida, el glifosato, pese a que la planta es resistente, algo está contribuyendo. Hola. Hoy dijiste que los herbicidas residuales generan mayor presión de selección, pero por otro lado también hablaste en un momento de solapamiento. ¿Podés explicarlo un poquito más? Sí, el tema de los residuales, lo que les presentaba, es importante, son una herramienta muy valiosa e incorporada bien en el sistema podemos tener resultados muy buenos.
pero sabemos que a medida que pasa el tiempo la concentración va disminuyendo. Y por lo tanto hay un momento en el cual el nivel de concentración de residual que tenemos en el suelo presenta un aspecto de subdosis, porque no es una dosis suficiente para matar la maleza. Si en tales condiciones la maleza sigue naciendo, entonces estaremos sometiéndola a una subdosis. Esa es la cola de emergencia que tenemos que tener en cuenta. Tenemos que controlarla de alguna manera para evitar que esas plantas lleguen a dar descendencia. Hemos hablado de esto cuando hablamos de piroxasulfone, en el caso de piroxasulfone, en el caso de la incorporación como residual para manejar raigras en trigo y cebada. Si nosotros aplicamos piroxasulfone relativamente temprano, por ejemplo en abril, cuando hay una emergencia relativamente alta de raigras, vemos que durante un mes y medio, 2, lo controla más o menos bien, pero después comienza a disminuir la concentración y el raigras sigue naciendo. Si nosotros dejamos que ese raigras llegue a dar descendencia, el año que viene probablemente los niveles de control que logremos con piroxasulfone no sean tan buenos como los del primer año. Entonces, tratemos de utilizarlo en preemergencia del cultivo, en preemergencia de raigras, y si vemos algunos escapes, no descartemos el uso del postemergente, porque esos escapes nos pueden complicar el año que viene. Esta batería que estamos diciendo de herbicidas son para casos puntuales bastante específicos y con altos niveles de resistencia. En esos niveles tenemos que manejarlo de ese modo, porque tenemos que ir disminuyendo el banco de semillas para ir manejando el problema. No es para realizarlo en todos los casos, lógicamente. Sí, buenos días. Yo quería saber si el mecanismo que describías en la mezcla de glifosato con graminicida, si eso mismo se da en malezas resistentes de hoja ancha. En el caso de resistentes de hoja ancha, bueno, en ese caso la mezcla de graminicida generalmente nosotros no tenemos datos de que disminuya el efecto del glifosato, la incorporación de graminicida en tales condiciones. Generalmente los antagonismos son más frecuentes en las gramíneas que en las dicotiledóneas. O sea que, y hablando de mezclas, generalmente el antagonismo es más frecuente en graminicidas que en glifosato. En términos de dicotiledóneas no tengo datos, no sé si alguno de los chicos que trabaja más aquí con yuyo colorado puede aportar algo en ese sentido, o en brasicas, que también es otra de las que resulta interesante, pero en general las gramíneas son las que más responden con antagonismo. Buen día. En el caso de leucina resistente o sorgo de Alepo resistente, ¿también aconsejás la mezcla de cletodino en el caso de leucina o Rosifop, en el caso de Alepo, con glifosato o no? Sí, en esos casos también. Nosotros hemos trabajado, quizá no tanto, pero en algún caso, en alguna cooperación, hemos visto que la mezcla siempre con glifosato y el graminicida contribuye a un mejor control. Siempre que antes que el graminicida solo. En las gramíneas de verano por lo menos vemos también ese resultado. Buenos días. Sí, en el caso del solapamiento que hablaba antes, con respecto a previo una siembra de soja o de maíz, con respecto al control de amaranto, ¿qué tenés para comentar? Desde lo general, lo mismo que hablábamos hoy. Cada vez que usemos un residual, tengamos en cuenta las malezas que nacen en la cola, porque esas son las que más chances pueden tener. No pensemos que porque usamos un residual nos vamos a evitar el postemergente. Si lo evitamos, sería buenísimo. Pero si vemos que hay emergencias, tratemos de intervenir en tales condiciones, porque esas seguramente contribuirán al banco. Lo mismo en términos generales. Allí en la zona el tema de yuyo colorado recién está comenzando, no es de lo más común.
Y por lo tanto aquí hay gente mucho más especializada en ese sentido. Pero en términos generales vale la misma interpretación. Te quería preguntar qué opinás sobre la mezcla de graminicida con hormonales. Si es factible eso o mejor sería aplicar por separado. Todos estos mecanismos de degradación vemos que se ven estimulados con los hormonales. Los hormonales estimulan la degradación de herbicidas. En ese punto resulta hacer un aspecto al que tenemos que tener en cuenta. La mezcla de graminicida con el hormonal, sobre todo en postemergente, debe ser evitada. Si hablamos de aplicaciones, lo ideal sería una aplicación secuencial. Primero graminicida, esperar 10 días y aplicar el hormonal. Eso sería lo que nosotros manejamos como regla en general. Esta tarde va a estar mi colega Ramón Gigón y va a presentar en particular resultados en este sentido, donde les va a mostrar qué pasa con 2,4-D, qué pasa con dicamba, qué pasa con fluroxipir en la mezcla con graminicidas, porque es uno de los puntos que hay que considerarlos. ¿Alguna otra? ¿No hay más preguntas? Bueno, Marcos, excelente lo tuyo. No sé, yo para cerrar, si te parece bien, una opinión que más o menos Javier te lo preguntó, pero el tema de los cultivos de servicio, cultivos de cobertura, creo que es una herramienta muy importante que tenemos que empezar a utilizar como para reducir la cantidad de herbicidas que estamos aplicando y no ir tanto a la comodidad, sino a empezar a usar la masa encefálica, pensar un poco y meterle para adelante con eso, ¿no? Sí, efectivamente. Esto viene de la teoría ecológica. La maleza, según la teoría ecológica, dice que la maleza está ahí porque es un nicho que está libre. Entonces, si nosotros ocupamos ese nicho con un cultivo de cobertura, seguramente la maleza tendrá menos espacio para desarrollar. Y me parece que es una de las alternativas de manejo que más tenemos que considerar. Yo no soy especialista en agua ni en esos pro y contra que pueda tener el cultivo de cobertura, pero vemos que para el manejo de malezas es un factor más que interesante. Y cuando empezamos a analizar qué pasa con la resistencia en distintos lugares, podríamos decir en distintas zonas o incluso en distintos países, en todos aquellos en los cuales se hace cultivo de cobertura o se tiene una rotación interesante dentro de los cultivos, la incidencia de resistencia es menor. Así que ese es uno de los puntos por los cuales hay que seguir. Bueno, muchas gracias, Marcos.